Pues bueno, para analizar qué significa que el sumo pontífice haya recibido a un candidato, hemos invitado a Julio César Iglesias. Él es autor del libro Y si gana Petro, ingeniero industrial, analista financiero y económico, y ha trabajado en varias de las instituciones financieras más importantes del país y ahora se ha involucrado en este tema relacionado también con el análisis político. Julio César, muy buenos días y bienvenido a Radio Red de RCN. Hola, Caterina, buenos días. Un saludo para usted y para todos los miembros de la mesa y para la audiencia. Muchísimas gracias, Julio César. ¿Qué podemos contarle a nuestra audiencia acerca de lo que para muchos significa una participación en política por parte del Papa cuando recibe a un candidato presidencial, digamos, con seguramente algún movimiento de influencias por parte de la Nunciatura en Colombia y que le abre las puertas en el Vaticano con su familia, cuando sabemos que eso representa un golpe de opinión muy fuerte en plena campaña electoral y en un país mayoritariamente católico? Sí, por supuesto, yo comparto esa lectura. Es un golpe de opinión importantísimo el que el Papa Francisco y Gustavo Petro han dado con esta visita. Yo creo que no hay que ser ingenuos, es un claro respaldo político, el cual no sorprende en ninguna medida. Yo, con total respeto por la Iglesia Católica, por sus jerarcas y por supuesto por los fieles católicos, pues sí hay que decir que es algo que es obvio, y es que pues el Papa Francisco ha tenido una clara preferencia ideológica. No la ha ocultado en ningún momento. En varias, digamos, de sus encíclicas, de sus intervenciones, ha expresado su rechazo hacia pues lo que él llama el neoliberalismo, el capitalismo, el libre mercado, todas esas ideas a las que claramente la izquierda o la extrema izquierda colombiana encarnada en Gustavo Petro, pues digamos que son conceptos a los que se oponen y en los que coinciden con la interpretación de la realidad del Papa. Entonces, pues no sorprende para nada. Y no deja de ser extraño, pues digamos que reciba un precandidato presidencial en una etapa como tan temprana de la contienda, en la que aún quedan muchos candidatos en contienda, y pues que se pueda leer como lo que es, como una abierta participación en política. De hecho, eso no es algo raro. Los papas siempre han sido actores políticos a lo largo de la historia, eso es evidente. Y pues aquí lo que estamos viendo, a mi juicio, es una bendición desde la Iglesia Católica encabezada del Papa Francisco hacia una posible presidencia de Gustavo Petro. No hay que llamarse engaños. Yo leía y escuchaba esta mañana en algunos programas de radio, pues, que seguramente van a recibir a otros candidatos presidenciales. Pues dudo que reciba a no sé cuántos candidatos hay, tal vez 20 o más. No creo que vaya a ser así, pero aún si lo hiciera, pues definitivamente el golpe de opinión es haber recibido primero a Gustavo Petro que los demás, y pues ya, digamos, eso ya es un hecho consumado. Entonces, pues hay que ser ingenuos. Yo creo que es un hecho político de primer nivel y muy favorable a la candidatura de Petro. Como dicen las abuelas, el que primero se arrodilla, primero se confiesa. María del Pilar Rodríguez tiene pregunta. Caterine, gracias. Un saludo para nuestro invitado. Consultarle pues por lo que implica esta reunión en los resultados electorales en Colombia, es decir, genera un impacto que sea el primer candidato, que lo reciba el Papa Francisco, teniendo en cuenta pues que no a todo el mundo no lo recibe, que la reunión duró más de 40 minutos, algunos dicen que con otros líderes e incluso jefes de Estado ha durado menos, y esos detalles que se van conociendo después de ese encuentro. Pero ¿usted cree que potencialmente, y hablando de resultados, esto qué cambia para Gustavo Petro, además de hoy ser el titular, de estar hablando de él y demás en temas electorales? ¿Cómo analizar esta visita y este encuentro? Pues yo creo que evidentemente una visita, una relación cercana de Petro con el Papa, pues no va a cambiar de idea ni de opinión a quienes como yo pues nos oponemos frontalmente a las ideas que defiende el pacto histórico, pero sí puede cambiar la opinión de un sector, digamos, indeciso
de la opinión pública, que no tiene unas reticencias muy fuertes con este candidato, y que al verlo, digamos, recibir la bendición del jefe de la Iglesia Católica, puede pensar que en realidad no es esa figura amenazante para la democracia, para las libertades, que algunos, digamos, hemos defendido esa idea, y sino que lo van a ver como alguien que en todo caso recibió la bendición del máximo jerarca católico y por lo tanto no representa ninguna amenaza para el país. Entonces, por lo menos en una franja de la opinión, sobre todo piense usted, por ejemplo, en personas adultas mayores, que son muy activas electoralmente, que podrían estar teniendo reticencias con Petro. Pues bien, ya no solamente es el candidato que lidera las encuestas, el favorito de momento para ser el próximo presidente, sino que además el Papa les está diciendo, una figura de tanto prestigio, tan querida por muchas personas, les está diciendo, pues no es una amenaza, es un candidato legítimo, que tiene unas propuestas interesantes y no, digamos, desdibuja un poco el mensaje que se había transmitido desde otros lados, de que sí es una amenaza para la economía del país. Yo creo que sí puede tener un efecto electoral significativo, sobre todo en esos sectores indecisos y sectores católicos que son muy, muy grandes y muy importantes electoralmente en el país. Albeiro Posada tiene pregunta. Bueno, un saludo muy especial para nuestro invitado Julio César. La pregunta es un mensaje que psicológicamente nos están mandando, diciéndonos ya se está poniendo de acuerdo la Iglesia con el que va a ser el próximo presidente. Ahora, como dice su libro, ¿y si gana Petro? ¿Usted qué nos diría al respecto? Hombre, pues son muchos escenarios. Yo no pretendo ser Nostradamus para saber qué va a pasar, si Petro va a ganar las elecciones, si no las va a ganar, y exactamente qué va a pasar en su gobierno. De eso no se trata el libro. Se trata es de plantear unos escenarios que pueden ocurrir, y como dicen las encuestas, y digamos como el panorama político nos lo está contando, pues Petro finalmente llega a ser presidente. Hay unos escenarios, ¿no? Uno de esos escenarios, el más desfavorable a mi juicio, es que Gustavo Petro pueda adelantar con libertad su agenda política y sobre todo su agenda económica, que pueda ejecutar las propuestas tal cual él las ha planteado ante la opinión pública. Si ese es el escenario, ocurre eso, pues yo sí soy bastante pesimista de lo que pueda ocurrir en el país, porque pues algunas de las propuestas económicas de Petro son, por ejemplo, emitir masivamente dinero para financiar el Estado, el gasto público. No hay que ser, digamos, un experto en economía para darse cuenta los resultados inflacionarios que ocurrieron en Venezuela por cuenta de una política muy parecida, o en Argentina. Básicamente se destruyeron las monedas de esos países, el bolívar y el peso argentino, digamos que hoy son monedas marginales, muy devaluadas, y pues si Petro logra aplicar esa misma receta en Colombia, pues los resultados sobre el peso no van a ser distintos. Lo mismo con la propuesta pensional, que es una propuesta directamente confiscatoria, expropiatoria del ahorro pensional privado de 17 millones de trabajadores. Por más que el candidato intente maquillarlo de una manera distinta, pues la realidad de su propuesta es esa, es buscar expropiar el ahorro pensional privado del país. Y así sucesivamente, cuando vas leyendo lo que tiene que ver con aranceles, con comercio exterior, pues todas son propuestas que, si bien Petro va a tener dificultades de llevar a la práctica porque implican, digamos, cambiar leyes, cambiar incluso la Constitución, pues lo que sí sabemos es que la historia del país y de América Latina está llena de presidentes con suficiente poder y suficiente voluntad para cambiar esas leyes, para cambiar incluso constituciones y adelantar reformas pues que tendrían efectos perversos para el bienestar social y para el futuro, no solo de la economía, digamos, de la vida cotidiana, personal de todos los ciudadanos y de todas las personas que vivimos en Colombia.
decir que sin duda pues es el candidato que en este momento se está moviendo, mete este gol con la ayuda del Papa Francisco, pero también está a punto de sumársele el Partido Liberal, o por lo menos estamos atentos a las decisiones que tome el jefe del Partido Liberal, César Gaviria, que ha dejado también además la cancha abierta para que Petro logre obviamente lo que está buscando, y es que el Partido Liberal en pleno termine apoyando su proyecto político, porque ya sabemos también que hay varias personas que son de la colectividad y que estarían apoyando la iniciativa del pacto. Entonces, bueno, estaremos muy pendientes cómo se va aclarando el panorama de Petro en las presidenciales, y entre tanto el país, Ingrid cortando orejas. Tras de que estamos como estamos Ingrid cortando orejas, tenemos a las otras coaliciones sumamente divididas. Es decir, aparte de que hay un candidato que, independientemente de los temores y las reservas que existan en el país, le está dando lecciones de política a los que sabían supuestamente hacerla, hay que decir además que los que están a la otra orilla ideológica, entre esa avalancha de vanidades, no han podido superar las más mínimas diferencias para ponerse de acuerdo, y en esa atomización de ideas, nombres y figuras que pretenden llegar a la Casa de Nariño, pues le están tendiendo el tapete rojo es a Petro. Julio César. Sí, aló. Sí. Aló. ¿Cómo ve la situación de las coaliciones y los otros candidatos, digamos, de la centroizquierda o la centroderecha, como ahora pretenden llamarse, porque claro, les da pena definitivamente asumir una posición, o los candidatos de derecha que no han podido lograr una consolidación frente a sus ideas, ni siquiera sus propuestas? Prácticamente la campaña se les ha convertido en los dimes y diretes entre unos y otros. Sí, así es. Pues mira, yo lo veo de la siguiente forma, y ahora que estaban hablando del tema de la selección Colombia, usando ese caso, pues fíjense lo que ocurre con un equipo de fútbol cuando lleva, ¿cuántos partidos lleva la selección Colombia sin hacer goles? 6. Escuché ayer que lleva 10 horas sin hacer goles, es decir, digamos, es un equipo en degradación, en una situación futbolística, deportiva muy, muy precaria. Y esa situación, esa derrota y esos empates y la ausencia de gol los lleva a sí mismo a tener fricciones, como hemos visto, como vimos al principio de la eliminatoria y como se está viendo ahora, problemas, el periodismo criticando al técnico, a los jugadores. De una degradación, se generan peleas por cuenta de las derrotas. Entonces, esta situación de las coaliciones la veo parecida. Hay un candidato que les está ganando por ahora por goleada. No digo que no se pueda revertir el marcador, por supuesto queda mucho tiempo para eso, pero de momento Gustavo Petro está goleando al resto de candidatos, y pues claro, esa situación genera desespero, preocupación, y comienzan los conflictos y digamos las divisiones, porque no hay una perspectiva de poder o de llegar al poder en el resto de partidos, y comienzan las divisiones. Si en los otros partidos hubiera confianza en una victoria, si en las coaliciones hubiera una real confianza en la victoria, lo que veríamos es lo contrario, unidad, que es lo que pasa en el pacto histórico. Ellos tienen mucha confianza de que van a ganar a las elecciones, y por eso usted no ve a Camilo Romero, ni a Francia Márquez, ni a los otros miembros del pacto histórico tirándole piedras a Petro. Hay una cohesión en torno a una figura que lidera y que tiene grandes posibilidades de llegar al poder, y por lo tanto de repartir cuotas burocráticas de una vez lo haga, y por lo tanto todos se ciñen, digamos, al poder del líder. Eso es normal que pase en los partidos. En las otras coaliciones, como esa perspectiva de poder no existe, pues lo que ocurre es lo contrario: divisiones, peleas, conflictos, polémicas por cuenta de que no hay un liderazgo claro ni una perspectiva de ninguno de ellos individualmente de llegar al poder. Yo lo miro de esa forma. Julio César Iglesias, muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis para hablar un poco de lo que ocurre en el entorno político. Le deseamos muchos éxitos y un feliz día. Gracias, muchas gracias a ustedes.